Aleluya. Dios le bendiga en esta tarde maravillosa desde este lugar en Nueva Libia. Estamos por compartir con ustedes un tema muy importante acerca de nuestra amada provincia. Sabe que la gente antes decía la tacita de oro. Y le voy a decir, Colón todavía es la tacita de oro. Colón todavía es la tacita de oro. Solamente que el oro está sucio. Hay que limpiar el oro. ¿Sí? Y quiero en este momento leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Amós, capítulo 5. Tengo un hermano, un pastor aquí con nosotros, y él va a compartir su testimonio, su caminar en el evangelio, de cómo estaba antes en nuestra provincia, en área espiritual, y cómo ha repercutido en lo físico, en lo natural, y cómo estamos ahora y hacia dónde vamos. En Amós capítulo 5 versículo 4 dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel. Voy a parafrasear y decirlo: a la casa de Colón. Buscadme y vivirán. Y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada en esclavitud y Beerseba, Betel será deshecha. Busquen a Jehová y vivan, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Nosotros utilizamos este pasaje muchas veces, una y otra vez, donde nos dice en el capítulo 2 de Habacuc, porque todo en Colón, todo el mundo tiene, los ministros, los pastores y mucha gente, no solo Colón, en todo lugar, dicen que tienen una visión, y esa visión que se tiene, están orando a Dios, están orando al Señor de que no, pero había que grabar, ¿no? Están orando al Señor, ¿no? Están orando al Señor de que digamos que Dios le da una visión. Sí, que la visión viene y lo mejor está por llegar. Yo no estoy en contra de eso. Sí, lo mejor está por llegar. Para mí lo mejor que está por llegar es el rapto de la iglesia. Y dice la Biblia aquí en Habacuc capítulo 2 y 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Y para qué sucede? Dice en la palabra: buscad y vivirán. Busquen a Dios y vivirán. Padre amado, habla cada corazón, cada vida que está en conexión en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Gracias por los niños, gracias por los adolescentes, que son aquellos que están levantando, Señor, tu Señor, en una generación aguerrida, sin temor a nada, para que tu palabra sea llegada a muchas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Andy, disfrutamos Colón. No es que estamos tan viejitos, ¿no? Pero disfrutamos Colón. El evangelio de Colón fue algo explosivo, algo que impactó a muchas generaciones. Pero esa vivencia, sobre todo tu encuentro con Dios, cómo fue, qué viviste en ese tiempo. Amén. Bueno, yo te doy gracias, Machado, por la oportunidad que me da de poder compartir mis experiencias, no todas, pero de forma breve. Claro.
que me han hecho entender muchas cosas que han sucedido, están sucediendo, y si no hay un cambio van a suceder. Exacto. Y una de las primeras cosas que yo puedo decir es que yo le doy las gracias al Señor el tiempo en que yo me convertí. ¿No? Ya yo el tiempo me convertí en la década, finales de la década de los 70, 1977. Okay. Y la obra en ese tiempo no era como ahora. Recuerdo que la iglesia evangélica era una iglesia, los hermanos, eran gente de ayuno, de oración y de la palabra. Exacto. Era normal que un hermano ayunara. Antes que pasara la semana, él ayunaba y orara todos los días, y era gente de la Biblia. O sea, tú te ponías a hablar con los hermanos, recuerdo en la puerta del templo aún. Teníamos devocionales en grupo, Sí. y eran gente que conocía su Biblia, ¿no? Cosa que no vemos hoy en día. Hoy en día es raro los hermanos de ayuno y oración. Hermanos que tú le haces una pregunta de la Biblia hoy en día, quedan en voz. y aún pastores, que tú puedes percibir la ignorancia de temas principales, fundamentales, doctrinas fundamentales. Tú le haces preguntas a los hermanos del arrebatamiento de la iglesia, ignoran, no te pueden explicar conforme a la palabra cómo será el arrebatamiento de acuerdo a la revelación que Dios ha dado en su palabra, especialmente con la epístola de Pablo. Son gente que tú le preguntas sobre qué es la santidad, qué es la palabra, hermano, qué es la palabra de Dios. No te pueden responder con doctrina, pero en esos tiempos no. Entonces, esas son las cosas que influyen en el nivel de conocimiento de hermano en cuanto a Dios y su palabra. Y es triste, porque conforme a lo que tú conoces de Dios y su palabra, eso influye en qué clase de cristiano tú. Y nosotros encontramos, por ejemplo, muchos cristianos que no tienen compromiso con Dios. Exacto. Tú encuentras actividades donde se habla de deportiva, que no es malo, sociales, banquetes, etcétera, y tú ves al pueblo de Dios ahí. Hasta coronación de reina y todo eso. Sí, pero cuando tú ves que se habla de ayuno, tú ves pocos son los que ayunan. Cuando se habla de vigilia, un lío. Entonces hay temas que tú puedes hablar con hermanos, y los hermanos interactúan contigo conforme a la palabra, pero hoy en día no. ¿No? Que tú le hablas de fútbol, le hablas de la Olimpiada, etcétera, a un artista mundano. Ellos te pueden responder, pero háblale de Sansón, la vida de Sansón, Daniel, detalles de los evangelios. Tú ves que esos hermanos no hablan porque ellos no pueden hablar lo que tú no tienes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el punto, ¿ves? Es muy triste, no pueden dar ni decir de lo que nada tiene. de lo que no tienen. Y eso viene de eso mismo. Tú no eres una persona que te mete con Dios, pasa tiempo meditando en la palabra que la Biblia lo dice, meditar de día y de noche. Entonces, ese nivel de consagración para evangelizar. Los hermanos salían a evangelizar de una manera más. Oye, yo me acuerdo que simultáneamente había, porque el megáfono no era con equipos grandes que hay por ahí, sino que eran como de esos megáfonos, uno por calle 4, otro por calle 6, otro por calle 8, otro por calle 10, simultáneamente. Y tú veías el discipulado. Los hermanos iban a la hora del culto o antes, iban a buscar a las almas a su casa. Exacto. Habían hermanos que oye, te invito a la iglesia, o un nuevo, oye, para que vaya al culto. Entonces, sí, pero yo tengo un problema. Que esto, tío,
bueno, yo voy a buscarte a tu casa. Exacto. Y el hermano iba y esperaba a la persona. A veces Ujú. la persona no estaba ni lista. Exacto. Y yo voy a esperar que tú te bañes. Se veía ese nivel de consagración, temor a Dios, Sí. ministros comprometidos con Dios, que no dependían Bastante. de las circunstancias. Exactamente. Entonces, Y los pastores no salían con la juventud así en la calle, eran nosotros los que sí, encargábamos de hacer todo eso. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? En Colón, eso fue una de las raíces de lo que vemos hoy en día. Ujú. Hombres de Dios que Dios levantaba y eran humildes, sencillos, Ujú. y de repente cuando Dios comenzaba a bendecirlo, ya dejaban de buscar a Dios, Ujú. se llenaban de orgullo, Ujú. y ya tú no los veías espirituales como antes. Entonces, eso influyó en las iglesias de Colón. Okay. En Colón, una ciudad pequeña, Ujú. 16 calles, 8 avenidas, Ujú. pero habían 3 iglesias principales. Sí. Y estas 3 iglesias, hubieron cosas que sucedieron ahí con liderazgo. Ujú. Y ese liderazgo afectó a muchos hermanos que hoy en día son ministros. Okay. Lo que pasa es que nosotros no entendemos algo. Nadie es eterno. Ujú. Entonces a veces tú ves un hermano en la iglesia y ese es un hermanito, un miembro, pero Dios tiene planes con ese hermano. Claro. Entonces nosotros los pastores, lo que hacemos liderazgo, indirecta o directamente somos modelos de ese hermano. Exacto. Sí. Y no nos damos cuenta que hay un principio de reproducción, Ujú. de discipulado, que aunque no hagamos discipulado, ese principio se va operando en los hermanos que no ven. Ujú. Y fluye qué clase de cristianos serán. Ujú. Entonces, estos liderazgos que te digo fallaron. Dios le habló. Es peligroso cuando un hombre de Dios muere de Dios en el pastorado. Después que Dios lo ha bendecido, se olvida de dónde Dios lo sacó. Exacto. Y ya cambia su manera de ser de acuerdo al evangelio. Ujú. Con los hermanos que suben. Entonces, eso influyó mucho en las nuevas generaciones que comenzaron a subir. En Colón hubieron 2 veces que Dios iba a traer avivamiento, Ujú. hasta el punto que las pandillas desaparecieron. Sí. Yo recuerdo muy bien, Dios trajo hombres de afuera. Ujú. Y ellos influyeron, y llegó un momento donde, amaneciendo un martes carnaval, Okay. a miércoles de ceniza, Ujú. en el cuarto de urgencia del Amado Guerrero, Okay. el registro decía 0 casos de violencia a un herido. Ujú. Porque podemos decir, bueno, hubo heridos, pero no hubo muertos, pero a un herido. Eso fue en el tiempo cuando, O sea que ese tiempo no hubo, ese día no hubo heridos, no hubo muertos. y es cuando más, de acuerdo a esa fiesta, Exacto. hay más heridos, Ujú. los carnavales. Exacto. Entonces, como es el panameño, los 4 días, y el último día es como, Ujú. el último y gran día de la fiesta comenzó Dios, pero en forma impía. Ajá. Ese nivel llegó Colón. No había pandilla. Recuerdo que a un pastor de una de las iglesias que más influyeron Okay. en ese Ujú. principio de avivamiento que estaba entrando, se le concedió el trabajar con la pandilla, y aún se le entregó para poder contratar el personal que iba a construir Ujú. y a trabajar con Colón 2000. Okay. Y Dios lo usó, que pandilleros quedaron trabajando para Colón 2000 Sí. en diferentes áreas, y algunos eran hasta, cuidaban a los turistas. Ujú. Ahí el gobierno con la empresa privada y la iglesia se unieron para los pandilleros. Ujú. La iglesia en el ámbito de restaurar A los muchachos. a los muchachos de esa vida Ujú. de crimen, a delincuencia, a la vida de ser
un ciudadano Ujú. que trae beneficio a la A la ciudadanía. comunidad. Claro. Y el INADE, o sea Ok. que el gobierno, Ujú. por medio de cursos, para que ellos tuvieran una profesión. Y en el ámbito de la empresa privada, empleo. Ujú. Y se vio el cambio de vida, ¿no? Pero como le dije, el siervo de Dios que Dios comienza a bendecir y después se van llenando de soberbia, orgullo, Sí. y aún Ahí, tratan mal a los hermanos. claro, ahí comenzaba a decaer la Entonces, ¿qué situación. sucedió? Que, bueno, estas tres iglesias principales, los tres liderazgos fracasaron Ujú. y muchos de los hermanos que fueron miembros de estas iglesias, como Dios tenía planes con ellos como pastores, hoy en día hay una nueva generación que salió de ahí, Sí. pero son hermanos, muchos de ellos no creen en los concilios Ujú. o en las organizaciones como concilio, muchos de ellos son independientes. Ujú. Entonces, ese liderazgo tiene su falla. Ok. Entonces, otra cosa que transmitieron los líderes de esta generación nueva es el buscar gloria, Ujú. el buscar reconocimiento. Yo recuerdo que el Señor me dio a mí una vez que lo que hacía que Colón no prosperara Ujú. ya no era la idolatría de Portobelo, Ok. porque la idolatría de Portobelo había perdido fuerza. Sí. Era la altivez que había en todos los niveles de la sociedad. Ok. Y eso incluía la iglesia, Ok. Ajá. donde había esa actitud de, si yo no estoy primero, yo no Ujú. soy el líder delante del grupo, Ujú. entonces yo no voy a apoyar. Que eso se reflejó mucho en lo que es CONE, Ok. ¿no? La confraternidad de iglesia evangélica, Sí, de Colón. que Ajá. pastores que apoyaban Ujú. mientras ellos fueran líderes, Sí. pero cuando ellos no eran líderes, no apoyaban. Ujú. Donde entra lo que la primera de Juan, creo que tercera, habla de Ujú. el espíritu de Diótrefes, Ah, de que Dios quiere tres. ocupar el primer lugar en la iglesia. Sí. Entonces, ese espíritu todavía opera. Ese espíritu opera en todas las áreas de la sociedad. Ok. En la misma iglesia, Ujú. entre los... Eso está en 3 de Juan, versículo 9. Sí, Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mira usted. ve, Por esa causa, si yo fuere, recordaré todas las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y ese se pasó de altivez. bueno, ese espíritu es el que no respetaba la autoridad apostólica de Juan, Ok. que era el tiempo cuando ya todos los apóstoles desaparecieron, Ujú. y el que quedaba como supervisor de la iglesia de Éfeso, Ujú. que era la iglesia representativa de la iglesia apostólica. Exacto. Él no, o sea, ellos quieren que los hermanos de la iglesia lo respeten a ellos, Ujú. pero ellos no respetan su autoridad, Ujú. y no respetan otro ministerio como el de ellos, el celo y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay ministerios en la iglesia de Colón, hay muchos ministerios. Tú vas a Colón y tú encuentras muchas iglesias, Demasiado. muchas iglesias, Una enfrente de otra, al sí, lado, detrás. Bueno, y sí, entonces, pero tú ves que son independientes, la mayoría. Sí. no reconocen la autoridad. Ujú. Hay otros que sí, pero no igual. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una cosa que Dios bendice es la unidad. Ujú. Y cuando un pastor organiza una actividad, Ujú. mientras estos no están ocupando lugares de protagonismo, no apoyan. Exacto. Entonces, tan narcotráfico y crímenes y pandillas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Colón, antes de trasladarme a Panamá, nada, habían
3 pandillas. Ujú, Uno en el Vaticano, calle 8, Meléndez y Central. ujú, Uno en el Bambú, ujú, ya calle, saliendo de Colón, ya calle 15, ujú, ¿no? Amado Guerrero. ujú. Y la otra era en La Playita, Ok. ¿no? Calle 4, por Ajá. ahí. 3, ahora hay pandillas por todo Colón. Sí. Entonces, tanta iglesia, tanto hermano, porque ahora tú te metes en el bus, hay hombre, varón de Dios. Ujú. Los taxistas, varón de Dios. La portuaria, varón de Dios. Y hay muchos cristianos Ujú, en la policía, ujú. abogados, empresas privadas. Y tú te preguntas, ¿cómo es que hay tantos cristianos y tanta iglesia independiente? Ujú. ¿Y cómo es que el narcotráfico y la corrupción domina? Es por eso mismo. Exacto. Porque no es suficiente decir, varón de Dios, Dios te bendiga, varón. Gloria a Dios. Es más que eso. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y no Exactamente. dan testimonio. Ujú. Entonces, lo mismo en conversos se dan de cuenta. Sí. Una vez, antes que yo me trasladara a Panamá, un hermano, eh, él se congregaba en una de estas iglesias que he mencionado. Y él me pidió, como ahora estamos hablando del tema de Ujú, Colón, y él me dijo a mí que quería que me hizo preguntas sobre Colón. ujú, Pero cuando yo comencé a hablar de Colón, la realidad, él me dijo, no hable de eso, ujú, porque no quería ofender. ujú, Pero ese es el problema, ¿no? ujú. Que nosotros no queremos que nadie nos corrija, Exactamente. ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista con Herodes? ¿sí? ¿Ves? Entonces, los mismos muchachos se dan de cuenta, Ujú, la gente que no conoce a Dios, ellos ven ese mal testimonio, ujú. ¿no? Pero ese es el problema. El Señor me habló y me dijo, pueden hacer lo que quieran los políticos, la empresa privada, para levantar a Colón. La manera en que Dios va a levantar a Colón va a ser a través de su Es iglesia. su pueblo, exactamente. Ese va a ser. Y lo Ujú. hemos visto, como yo dije, 2 Sí. veces Ujú, ha querido entrar a un avivamiento y por causa de que después se alejan. Y es sencillo. Ayuno, oración y palabra. exacto. No hay más otra manera, porque Ujú. el que va a levantar a Colón es Dios. Es Dios, Y esas son exactamente. actividades donde tú te acercas a Dios Ujú, y Dios responde. Entonces esa es la clave. El asunto no es imitar a otra iglesia. Ah, mira, esa iglesia hizo eso y mira, o aparentar. ujú, El ministerio, ahora tú encuentras ministerios que más bien es puro espectáculo, sensación. ujú. Los ministerios apostólicos y proféticos son pura show, Exacto. ¿no? Ujú, Tuve congreso de profetas ujú. exhibiendo profecía, Exacto. cuando ese ministerio no fue dado para Para eso. exhibir, Exacto. ¿no? O pastores que quieren impresionar, competencia con otra iglesia, Ujú, pura apariencia. Ahora, si tú tienes discernimiento, tú te das cuenta. ujú. Pero si tú no oras ni ayunas, el mismo diablo entra a la iglesia y se sienta ahí y tú no te das cuenta. Exacto. Los brujos entran a la iglesia y Ujú, hacen de baraúte ahí, porque no hay discernimiento. La unción, especialmente para guerra espiritual, exacto. la liberación, no hay. Sí. Entonces, hay que volver nuevamente a la En senda antigua. Mira, en muchas de esas iglesias, sea independiente o no, van a un punto, llegan a ese punto, pero no llegan a ganar almas nuevas, sino que vienen con una cola de otra denominación. Y en vez de ganarse gente nueva para Cristo, sacan gente de otra denominación Bueno, y lo traen. Es como que usted tira las redes para pescar y al sacar los peces, viene otro a sacar los peces que están en tus propias redes para llevárselas. bueno, la Biblia llama eso proselitismo. Ok. Hacen prosélito, o sea que eso lo hacen la secta. Ujú, Alguien que es de una iglesia, ellos le hablan para que se cambie de iglesia. ujú. Hacen prosélito. Sí.
y eso no logra Sí. nada. Hay varios que me han dicho así, no, el Señor me habló que me fuera para allá. Yo, Dios no es loco, no me está inventando. Hay hermanos que se van de la iglesia Sí. mal y Exacto. llevan en su problema a la otra iglesia. Ujú. Y mi recomendación para los pastores, si uno de tus hermanos, de su congregación, se va o quiere irse para otra denominación, ok, no lo detenga. Acuérdense que va a llegar el momento en que Dios va a bajar su escoba y va a sacar lo que quizás le va a ser un dolor de cabeza para usted. Déjalo que se vaya. Pero si él le pide a usted irse para otra congregación, déle una carta. Dale una carta. Si es aquel que te da un dolor de cabeza, hazle una carta y dile así: amados consiervos, salud en Cristo. La presente para presentante el hermano tal, apellido tal y fulano mengano. Su cédula número tal. Por consiguiente, recíbalo, ya que aquí me ha causado dolor de cabeza. Pásala bien. Y él va a decir: ¿cómo que dolor de cabeza? No puede mentir, es cierto. Así que dele la carta y que se la lleve. Chao, chao. ¿Quiere regresar? Que se quede allá. Evítese esos dolores de cabeza. Porque si se van, pero que vayan con una referencia suya. Y comuníquese con ese pastor donde él fue. Para que sepa qué se está llevando allá. ¿Ok? Sí. Porque lamentablemente se está dando eso por todas partes. Se está dando eso. Hay un punto que me tocaste cuando estamos hablando tras bastidores, y es esta de Elí. Elí, a pesar de que cometió sus errores, pero él supo, esa parte Dios no la sabía. Sépalo, esa parte Dios no la sabía. Que Elí le dio tutoría, no tontería, sino tutoría a Samuel. Al niño Samuel. Sí. Y ahí salió un gran profeta. Entonces muchos preguntaron, bueno, ¿y por qué no se lo dio a sus dos hijos? Bueno, el hombre fracasó. Sí. Como padre. Ok. Pero él fracasó y Dios mandó profetas con palabras de juicio. Y eso es duro, pero el hombre, porque Ana hizo algo, ella guardó el voto conforme a la ley, pero ella fue más allá de lo que Dios requería en los votos. Okay. Porque ella hizo algo que ninguna otra madre de la iglesia que hizo. Cuando ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Okay. Y generalmente la mujer lo que quiere es tener un hijo para ella como madre. Exactamente. Pero ella no dio eso, ella dijo: este hijo yo no me voy a quedar con este hijo. Yo te lo doy como ofrenda. Y Dios honró el desprendimiento de esa mujer. Y Elí lo vio. Elí fue el testigo principal de lo que ella hizo. Entonces cuando ella destetó al niño, según la costumbre, ella le entrega el hijo a Samuel. Este es el hijo que yo estaba pidiendo a Dios, Dios me lo dio. Así que este niño, yo no voy a criarlo como madre. Yo le entrego a Jehová. Exacto. Entonces cuando Elí vio eso, eso lo impactó. Y entonces, ¿qué él hizo? No lo dice la Biblia, pero los actos de él. Exacto. Con Samuel. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Dios. Exacto. Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Significa que Elí lo estaba dándole, lo estaba discipulando, o sea, puliéndolo, preparándolo, sí. Pero no como profeta, porque él no sabía. Él no sabía. Es como sacerdote en lugar de sus hijos. Exacto. Porque él fracasó con sus hijos, pero este muchacho, Dios me está dando una oportunidad para hacer lo que yo no hice con mis hijos. Entonces, él funcionó. Esa es la parte que muchos no ven. Entonces, 2 veces dice que él ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Dice que él crecía en gracia, algo así. Con sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó el momento que Dios llama a Samuel, que según la ley, el que iba a ser sucesor de Elí era Samuel como sacerdote. Pero Dios tenía algo más grande. Exacto. Dios lo tenía